buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es previsión de diferencias versus visor del SAT. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación de la maestra Mariana Hernández Ordóñez. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y ustedes? Tú, Alicia, ¿cómo te encuentras? Pues estamos muy bien, acá con un día muy soleado, pinta como que no va a llover, ya ves que estos días ya estaba lloviendo, y hoy se ve pues muy soleado. Ya a punto de irnos de vacaciones, ¿no? Ya estamos con un pie fuera de la ciudad. Ándele, ¿qué tal, eh? Sí, 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 pues ya mañana es prácticamente miércoles y será para muchas empresas el último día laborable de la semana, ¿no? Jueves, Sí, a muchos viernes, sábado, contadores, jueves y viernes santos, hoy domingo, pues ya son 4 días de asueto. Tú te vas de vacaciones seguramente. pues queremos irnos, pero fíjate que a muchos contadores, precisamente hablando del tema pues, del día de hoy, pues vamos a estar trabajando, sí vamos a estar de vacaciones, pero vamos a estar trabajando, pagando las nóminas el día desde mañana. Muchos contadores empezamos a pagar nóminas y bueno, a los que no nos dan el día viernes a las 6 de la tarde vamos a estar pagando las últimas nóminas de Qué esta quincena. barbaridad. El viernes ahí, oye, con un pie en la alberca y con otro en la computadora, ¿o cómo le vas a hacer? Sí, y las nóminas en efectivo, porque todavía hasta la fecha, digo, a pesar de la tecnología, muchas empresas todavía siguen pagando sus nóminas en efectivo semanales, pues también ahí vamos a estar No, trabajando. pues, no, la verdad es que eso de pagar la nómina en efectivo ni me lo imagino, ¿eh? O sea, van por el cheque así, para sacarle toda la nómina de la semana, de la quincena, lo Pues llevan a la oficina y luego ahí les pagan, ¿sí? O sea, a la como se hace. antigüita, con las bolsitas, vas al banco, sacas el dinero de tu nómina, con el peligro que tenemos, ¿no? De que nos puedan quitar la nómina de la semana, se hacen los sobrecitos y se paga. Para las nóminas, sobre todo las semanales, son las que se siguen pagando todavía en efectivo. Hay algunas empresas, algunos dueños que no se quieren todavía actualizar, les gusta pagar su nómina así. Y bueno, y más si venden al público en general, pues ellos cuentan también a veces con el efectivo para poder cubrirlas, ya sin necesidad de ir al banco. Entonces, pues nosotros nos adaptamos ahora sí a los dueños de las empresas, a los requerimientos. Oye, Mariana, pero pues también para eso están ahí los contadores, ¿no? Para decirle, oiga, pues espéreme, pues es que ya es mucho riesgo estar sacando el dinero de allá, manejar efectivo, inclusive para los mismos colaboradores, ¿no? Imagínate si van a salir todos los, no sé, los viernes cuando se les pague, los sábados, van con su sobre, con su nómina, en su mochila, en el pantalón, donde sea, pues los asaltos también están, es mucho riesgo también poner en riesgo la nómina, el sustento, el dinero que vas a llevar a tu familia, ¿no? Y al contador también, ¿no? El miedo de andar ahí con el efectivo también. Pero bueno, ahora sí que se trata de convencer a los dueños, pero pues si los dueños ya traen esa visión y pues esa forma de trabajo, pues nos adaptamos. ¿No? Hay Oye, muchos porque contadores. eso también es más trabajo, ¿no? Sí, sí, porque ya ahorita actualmente con la tecnología que hay, creas un layout en las En el plataformas bancarias y una nómina de 100 trabajadores la pagas en 2, 3 minutos teniendo ya la nómina, que es nuestro trabajo pues hacer la exacto. nómina. Los programas de nóminas ya nada más te dan la opción de sacar el archivo que subes al banco y en menos de 3 minutos estás pagando una nómina de 100 personas. Y en Sí, ¿no? efectivo, pues hay que ver a la gente de frente, hay que hacer los sobres, hay que andar con el dinero, Claro. caminando en las calles. Y sí, es más riesgo, pero bueno, se trata de convencer ahora sí que a los empresarios, pero a veces no. Como están acostumbrados a trabajar así, hay que adaptarse. Pues sí, hay que adaptarse, exactamente. Muy bien. Bueno, pues mira, de acuerdo a la agenda que traemos el día de hoy, pues ¿qué te parece que empecemos porque nos preguntes tú, perdón, porque tú nos comentes, ¿cómo vives tú esta parte pues de estar revisando el visor del SAT contra lo que tienes? ¿Cómo lo vives diariamente en tu quehacer?
diario de tus actividades profesionales, Mariana, con tus clientes? Pues es una adrenalina constante donde el visor de nóminas nos permite revisarnos a nosotros revisarnos a nosotros mismos si estamos haciendo nuestro trabajo de manera correcta. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros normalmente nos pasan las incidencias, realizamos la nómina en nuestro programa contable, hablando de la forma como se ha trabajado históricamente, pues también algunos contadores todavía siguen trabajando en la plataforma de Excel. Hacemos nuestras nóminas, pagamos la nómina ya sea en efectivo, la mandamos por las cuentas bancarias. Ay, creo que se fue Alicia. Bueno, sí, de repente ya no te vi. Ah, ok. Aquí estoy, aquí Sí, estoy. sí, sí. Y pues ya, hacemos las retenciones, los cálculos que creemos. Viene el siguiente mes, calculamos las retenciones del mes pasado de las nóminas, en este caso si son nóminas quincenales, juntamos las retenciones de la primera y segunda quincena, tenemos 17 días para presentar nuestro pago provisional, enteramos retenciones y básicamente terminamos ahí como que el ciclo de la nómina. ¿Qué pasa con esto del visor de nóminas? Esto empezó hace como 3 años ya. La primera vez que nosotros tenemos acceso al visor de nóminas, nosotros tenemos la ventana hacia la información que la autoridad tiene de nosotros. Y entonces aquí es donde empezamos a ver cómo la autoridad empieza a hacer este match con nuestras nóminas que nosotros pagamos de manera quincenal o semanal y el timbrado de nóminas y la información que el SAT refleja en el visor de nóminas. Para los que no saben lo que es el visor de nóminas, prácticamente es el resumen de los FDIs que se emiten por cada nómina, acomodados por mes, donde nos da el sueldo bruto, la suma del sueldo bruto de toda la nómina, y nos da las retenciones acumuladas de la nómina del mes, pagadas durante el mes, y nos hace una comparación de lo que nosotros enteramos como retenciones y de lo que nosotros estamos timbrando mes con mes. Y es aquí donde el visor, que debería ser lo mismo en teoría. En práctica, ¿qué es lo que suele pasar? Bueno, esos errores se han ido corrigiendo porque actualmente ya no se pueden, pero a veces timbrábamos la nómina 2 veces, 3 veces, los programas. Exacto, si ya timbrabas tu nómina 3 veces, porque a veces, bueno, más bien cuando esto empezó, hace 2 años, 3 años aproximadamente, nuestros sistemas contables, hablando de que yo tenía, nos dejaba timbrar la nómina 3 veces. ¿Qué pasaba? Nosotros timbrábamos y ya presentábamos nuestras retenciones. ¿Qué pasó cuando empezó esto del visor de nóminas? Cuando tenemos acceso a ver el portal del SAT de la manera en cómo nos presenta la información, comparamos con nuestras nóminas y ahí empezamos a detectar diferencias, que nuestra nómina la timbramos 2, 3 veces, por lo tanto las retenciones se acumulan y ante el SAT tenemos retenciones por pagar. Esto se ha ido corrigiendo con los años. Ya estos últimos años, el año pasado y este año, ya la nómina, bueno, al menos los programas contables tienen candados ya para que no te dejen timbrar. Bueno, los programas contables más comerciales ya tienen candados que no te dejan timbrar la nómina 2 veces. Si tú quieres corregir, el mismo programa te dice que tienes que cancelar para volver a emitir los FDIs. Entonces, este tipo de problemas pues ya no se repiten tanto. Pero si nosotros seguimos haciendo la nómina manual, como me decías, En Excel. en Excel, hay muchos trabajadores hay muchos contadores que siguen haciendo la nómina en Excel. Por lo tanto, los timbres los siguen haciendo manuales. Digo, yo he visto empresas y cuando veo que hacen 10 FDIs manual, pues me voy de espaldas, ¿no? Yo prefiero comprar mi programa, porque un programa te permite hacer la nómina en menos tiempo y el timbrado, pues ni se diga, con un clic quedan tus timbres realizados rapidísimo. Entonces, los que hacen todavía nóminas manuales son los que todavía son propensos a más errores, porque a lo mejor si el contador no se acuerda que ya timbró, o que se equivocó en un trabajador y que no canceló, o que si se equivocó al cancelar el trabajador y cancela otro. Todos esos errores que nosotros tenemos como contadores
al final van a votar en el visor de nóminas. Por lo que sí es necesario tener un control muy específico de esto, llevar papeles de trabajo que nos permitan evitar este tipo de diferencias. En el caso de aquí, de nosotros, de nuestro equipo contable, lo que hicimos fue elaborar un papel de trabajo especial que nos permita reducir este tipo de diferencias, que te puedo decir que este año de las empresas que tenemos, una no nos checó un mes nada más, pero no por parte de nosotros, sino por parte de la autoridad. Con el papel de trabajo que implementamos internamente nosotros, prácticamente las empresas que llevamos, la nómina nos quedó cuadradita Al y 100%. al 100%, excepto una empresa. Bueno, ahorita durante la plática les voy comentando diversas situaciones que hemos tenido, pero una empresa sí nos salió una diferencia en el mes de diciembre, donde nosotros ya descargamos nuestro programa contable, nuestra nómina, hicimos el comparativo con los FDIs que descargamos de la página del SAT, y aún así el SAT nos arroja que nosotros timbramos 25,000 pesos más. Es poquita la diferencia, pero pues nosotros ya hicimos todo el análisis, ya la descarga, ya hicimos la comparación, ya metimos aclaración, y aún así la autoridad no nos está arreglando esa parte. Pero fuera de eso, las otras empresas nos quedaron cuadraditas con diferencias de centavos. Y bueno, esto ha sido un proceso de ir revisando cómo la autoridad va jalando la información al visor de nóminas, porque ha ido cambiando durante estos años. La declaración 2020, por ejemplo, déjame comentar, y aquí los contadores que estén presentes también, pues si nos pueden contar ahí alguna experiencia en los chats. Claro. Estaría interesante. En 2020, la autoridad, en la cuestión del visor de nóminas, me hizo me arrojó dos informaciones diferentes. En una, me tomaba en cuenta las nóminas por el periodo de pago. Las nóminas normalmente, cuando tú pagas de manera semanal, sobre todo, hay nóminas que quedan, no sé, dependiendo qué día de la semana pagues la nómina, puede ser que tu última nómina del año se esté pagando en enero 2020, bueno, fue 2020, en enero 2021, que la nómina queda fuera del año, pero el periodo, supongamos que fue del 23 al 31, y se paga, hay unas nóminas que se pagan al día siguiente, después del cierre del periodo. Entonces, esa nómina, pues queda bailando. Bueno, quedaba bailando. Para 2020, el visor de nóminas, en este caso, es un ejemplo real, nos tomó en cuenta el periodo de pago que fue la nómina del 23 al 31, nos la tomó como si esa nómina fuera del año 2020, pero en realidad esa nómina se había pagado en 2021. Si checamos requisitos de deducción de la nómina, las nóminas son deducibles hasta que se pagan, por lo tanto, contablemente nosotros la metimos para el periodo 2021. Pero en la página del SAT traíamos esa diferencia. En ese año metimos dos aclaraciones. En la primera aclaración nos respondieron, nos dijeron que ya estaba bien el problema, que ya lo habían arreglado, pero de una deducción que traíamos de 1,200,000, de repente nos bajan la deducción a 800,000 pesos. Entonces, pues cuando veo yo el visor de nóminas, pues ni siquiera cuadraba nada con nada de lo que yo tenía en mi papel de trabajo con lo que nos estaba arrojando el visor. O sea, sí nos respondieron, pero quedó muy mal. De hecho, ahí tengo pantallazos que vamos a ver en el curso, se los voy a presentar, de ese caso. ¿Qué hicimos? Volvimos a meter aclaración y pues les dijimos, ok, autoridad, está bien, gracias por contestarnos, pero pues en verdad, pues mejor déjanos como estábamos, ¿no? Traíamos una diferencia de una nómina de igual de 20,000 pesos y de repente nos baja la deducción a 400,000, pues sí. Entonces, pues digo, la contadora dio el grito en el cielo, mejor que nos la deje como la teníamos. ¿Qué pasó? Metimos otra vez aclaración, mandando las pantallas del sistema, nos vuelven a contestar y nos vuelven a dejar la nómina como estaba antes de la primera aclaración. La decisión que se tomó ahí es déjalo así, mejor presentamos declaración con esta deducción, que ya sabemos cuál es la diferencia de que no checa, y la presentamos, ¿no? Pero ya lo tenemos todo bien en papel de trabajo, sustentado con cada CFDI.
Bien amarrado, como decimos los contadores. Esta misma empresa para este año, ¿qué pasó? Lo mismo. Bueno, lo mismo, pero ahora no me checa, porque igual, te digo que cuando empezó esto del visor de nóminas empezamos a hacer papeles de trabajo para evitar diferencias. De enero a noviembre lo tengo perfectamente cuadrado con diferencias de 14 centavos, 6 centavos, que pues, en realidad nada. Pero este año, para 2021, en diciembre me está tomando a la autoridad una deducción de 25,000 pesos más de los que yo tengo contablemente y en CFDIs. Igual metimos aclaración, no nos contestaron como que nada concreto, ni procede, ni sí procede ni no procede. Nos dan una respuesta ahí ambigua. Entonces, estamos esperando ahorita meter otra aclaración y si no, pues vamos a tener que ajustar nosotros como contadores. Nada más que este año sí no me checa, o sea, no me checa la nómina jalando un periodo antes o un periodo después. Simplemente no tiene razón de ser, no tiene coherencia. Y bueno, los contadores que presentaron declaración anual este año, pues yo creo que muchos salieron con muchas, bueno, con muchos problemas con las plataformas, ¿no? Porque yo pensaba que eran solo las empresas, mis empresas, pero bueno, al estar escuchando también a otros contadores, creo que muchos estamos en la misma situación, no solamente con la anual, sino también con los pagos provisionales, ¿no? Que también las plataformas no están funcionando al 100%. Tengo 15, 16 años de experiencia y no había visto tantos errores en las plataformas como este año, que es desesperante para nosotros como contadores querer trabajar, querer presentar y que las plataformas no nos arrojen la información de lo que nosotros tenemos controlado, en este caso, pues hablando de los FDIs, ¿no? De las nóminas. Sí, pues ahora sí que con calma, ¿no? Con calma y presentarlas, porque bueno, yo creo que estos cambios pues tienen que ver con la manera de la emisión de los FDIs en general, ¿no? Al CFDI 4.0. Eso es lo que causó tanto revuelto y que seguramente con el afán de tener un mejor control de toda los FDIs expedidos, pues es el arranque, ¿no? Entonces, Pues ya, seguramente para el próximo año ya tendremos pues menos problemas, así poco a poco, hasta que otra vez ya todo se vuelva, se llegue a la normalidad. sí, pues ¿Sí? prácticamente ya la autoridad, lo platicábamos en un foro que tuvimos, me parece, creo que el año pasado, de un curso que tuvimos ahí de amarres de XML con contabilidad electrónica, con declaraciones. Y precisamente este año las declaraciones ya vienen prellenadas con lo que nosotros presentamos. Están a un 80%, yo digo, de amarrarlo bien, porque todavía hay muchas diferencias. En IVA, por ejemplo, yo tengo muchas diferencias eh, de los FDIs, pero prácticamente nuestra contabilidad, nuestros impuestos, la contabilidad electrónica, las declaraciones, son CFDIs. Entonces, este año tenemos que aprender a hacer bien todos los tipos de CFDIs porque esto va a repercutir de manera positiva o negativa en todo lo demás. Prácticamente los CFDIs es la contabilidad, los impuestos. Si nosotros presentamos mal Un CFDI. un CFDI, pues nos va a arrojar muchas diferencias y que ya no podemos moverle. Bueno, se ha estado moviendo en que sí le podemos mover, en que no le podemos mover. Si se nos olvida, por ejemplo, a mí me pasó con una empresa este año, se me olvidó hacer la factura de enero. Entonces, la factura de ingresos de enero, es una sola factura de la operación. El depósito está realizado, pero yo no hice la factura. Entonces, al momento de querer presentar el pago provisional, en ese entonces, creo que ahorita ya me dejo moverle, pero cuando quise presentar el pago provisional, pues lo iba a ajustar como antes, ¿no? Porque antes las declaraciones nos dejaban los campos abiertos. O sea, sí te daba un prellenado, pero tú corregías. En este caso, en esta empresa no me dejó, entonces no pude presentar de manera correcta el pago provisional. Me tuve que esperar, fue de enero, febrero, lo acabo de presentar ahorita y ya me dejó como modificar. Pero bueno, hemos estado en constante, cada semana para mí es una sorpresa en cuanto a plataformas, de que ya me deja, no me deja, ahora ya me deja hacer esto, pero ya no me deja hacer esto. Entonces, Oye, Mariana, pero si estamos hablando de que hay un avance
de un 80% de la declaración versus más bien que se incorpora todo por el efecto de hacer unos buenos FDI, pues es un muy buen avance. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que no sé, que en un par de años, ese 20% de diferencia, pues entonces ya va a estar muy bien homologado, muy bien arreglado, muy bien programado. Y entonces quiere decir que pues ya vas a presentar tu declaración prácticamente con el 100% de la información que te da la plataforma del SAT. Exacto, que si no haces bien tu administración mes con mes, si no facturas bien, si se te fue un error, te va a repercutir en toda tu operación, porque prácticamente pues ya la autoridad está jalando toda la información. Esto del visor de nóminas, la primera vez que yo lo vi me sorprendí, o sea, para mí fue wow, ya me está, y aparte como contador pues te sientes amenazado, porque pues ya, o sea, tú solito te estás revisando si estás bien o estás mal. Digo, muchos contadores que hemos hecho las declaraciones anuales, cuando estás haciendo la declaración anual y vas checando las diferencias, pues te espantas. Eh, Déjame comentarte un caso también. Hablando del tema de nóminas, nosotros como contadores sabemos que, que hay diferentes tipos de relaciones. O sea, de relaciones laborales solo hay una. ¿Cuándo se da una relación laboral? Cuando hay subordinación. ¿Y cuándo se dice que hay subordinación? Cuando el patrón tiene poder de mando sobre el trabajador y el trabajador tiene poder de obediencia. En este caso se da aquí la relación laboral. Y al ser una relación laboral, para tributar, esta persona, el empleado, lo tenemos que mandar como asalariado. Ahora, también hay otro tipo de relaciones dentro de las empresas, como los asimilables a salarios, que esto es una clasificación meramente fiscal, donde la ley te dice quiénes pueden ser asimilables a salarios, sin embargo, no llegan a ser asalariados. ¿Qué pasa en los timbrados? Hay que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros hacemos este tipo de CFDIs, porque un error en una clave que metamos mal nos va a repercutir en las declaraciones de pagos provisionales. En el visor de nóminas nos va a determinar diferencias. Eh, y bueno, aquí es un comentario. Algunos contadores abusamos de esta figura de los asimilables a salarios, sabiendo que estas empresas, perdón, que estas personas que nosotros asimilamos a salarios, en realidad no son asimilables, sino que son salarios. Hay algunas empresas que por no dar la seguridad social y por no perder la deducción, asimilan a salarios a sus trabajadores. Se evitan, sí, el pago de cuotas obrero-patronales, y, y los tratan como si fueran trabajadores. Ese es un caso real de una empresa donde el dueño les da bonos a los asimilables a salarios, sabiendo, uno como contador sabe que esa figura como asimilable no está permitida de manera legal, pero en el timbrado, él quiere ver su recibo de asimilables a salarios con esos bonos en sus FDI que vengan como bonos. Asimilables a salarios, la clave que es 132 de la percepción, y me dice, a ese asimilable métele un bono de 1,000 pesos y quiero verlo en el CFDI como bono, y ahí van los contadores a poner la percepción como bono. ¿Qué pasa cuando uno revisa el visor de nóminas? ¿Qué está haciendo la autoridad? Para asimilables a salarios, la clave solamente que está tomando como un asimilable a salarios, la clave de percepción es la 132. En el mismo CFDI, cuando tú le metes un bono, este bono lo toma el visor del SAT como si fuera un pago por salarios. Entonces, ¿qué va a pasar si durante todo el año tú hiciste este tipo de movimientos con tus asimilables a salarios? Vas a tener en el mismo CFDI una parte como salarios, porque estás usando la clave 132, pero al momento de darles bonos, lo que está haciendo la autoridad es que esos bonos los está tomando como si fueran salarios. Entonces, como tú tienes tu papel de trabajo y haces la suma de cuánto tienes de asimilables y cuánto tienes por salarios, esta diferencia de estos bonos, el SAT no lo toma
como un asimilable a salarios, sino lo toma como salarios. Lo cual, pues la autoridad de allí tiene mucha razón, porque los asimilables a salarios en realidad no son trabajadores. Entonces, en muchas empresas que llegan a abusar de esta figura de los asimilables, asimilando a salarios a personas que en realidad tienen una relación laboral, pues ya están votando en los FDIs, ¿no? Es otra diferencia que, bueno, son diferencias que encontramos nosotros en una empresa. Ya que tú quieres hacer las cosas como empresario, las haces mal, pero ya está quedando documentado de esos bonos que le estás dando. Si lo llegan a revisar, pues si alguien ya en materia laboral o en materia fiscal puede venir a revisar el CFDI y decir, a ver, pues, si es asimilable, es como, ¿por qué le das? Porque luego les dan primas vacacionales, ¿no? Aguinaldos dentro del CFDI. Claro. Sí, Estamos dejando pruebas. estarás de acuerdo. Sí, Mariana, yo creo que estamos de acuerdo en el tema de que definitivamente ese no es un sueldo, ¿sí? Y se genera una terrible contingencia al tratar o hacerlo, a darle el tratamiento a un asimilado como si fuera sueldo. Esa es una contingencia terrible, porque bueno, aparte, seguramente al SAT pues sí hay una recaudación de ISR y estás cumpliendo esa parte. ¿Y qué pasa con la parte del IMSS? Aparte que, bueno, eso está prohibido, o sea, eso es una simulación. Eso nosotros por ningún motivo lo podríamos estar recomendando, pues, de ninguna manera. Eso simplemente, pues, no podría, no tiene razón de ser, pues, ¿no? O sea, simplemente se le tendría que dar el tratamiento de un sueldo per se, todo lo que implica en una relación de subordinación. Hay un patrón, hay un trabajador, hay subordinación, se le tiene que dar el tratamiento como debe de ser. Lo otro, bueno, pues ya son cosas que igual y el patrón lo quiere hacer, de ninguna manera nosotros lo podríamos recomendar, de ninguna manera es eso estar fuera del margen de la ley. Sí estamos en eso, ¿verdad? Sí, pero cuando llegas tú como contador a revisar, ¿por qué hay diferencias en el visor? Y empiezas a detectar, claro. saber los FDIs, pues tú como contador, como particular, te das cuenta, oye, pues es que tienes asimilables, a los asimilables pues les das bonos, entonces estos bonos que tú le estás dando y que estás usando como si fuera un trabajador, porque en realidad sí es un trabajador, pues también ya está votando en tu declaración anual. Entonces, claro. ahora sí que, pues se tiene que tener un control ya cada vez más especial con las nóminas, desde la parte administrativa, desde que haces tus incidencias, desde que creas tu nómina, desde que la timbras, y una vez timbrada, pues sí, ir llevando el control de estos timbres, verificar que no se estén duplicando, si nos equivocamos, verificar que efectivamente estén cancelados, y ir haciendo esto, revisiones mes con mes, para que no el día 20 de marzo que estés presentando tu declaración anual y ya estás en ingresos, ¿no? Ya deducciones, y llegas a la parte de la nómina, pues ahí es donde nos llevamos la sorpresa de, ups, ¿no? Todo el año pasado está mal timbrada nuestra nómina, ya hasta venció el plazo que la autoridad nos daba como para corregirnos, porque ya estamos en marzo, a nada de presentar la declaración anual. Entonces, pues sí es recomendable que todas estas cuestiones se vayan llevando de manera mensual, que los papeles de trabajo los vayamos haciendo de manera mensual y que vayamos revisando el visor de nóminas durante el año y no esperar al 20 de marzo a querer presentar nuestra declaración anual y darnos cuenta que pues toda nuestra nómina que timbramos durante el año pasado no coincide nada con nada. Y bueno, claro. Si es una empresa pequeñita, lo corriges rápido. Pero si es una empresa con más de 2,000, 3,000 trabajadores, es prácticamente volver a hacer la nómina de todo el año, revisar, cuadrar, ¿no? Entonces, lo más recomendable. Sí, bueno, entonces, no, sí, sobre todo que la parte de la nómina es algo muy, muy delicado, que se tiene que llevar muchos controles como tú comentas, y ser muy exacto en su determinación. Porque aparte, la nómina implica en muchos casos un porcentaje muy interesante de deducción. Muy interesante, o sea, que representa bastante deducción en todo el año. Entonces sí tenemos que ser
muy cuidadosos con este tema, ¿no? Entonces, recapitulando, Mariana, comentamos que estamos hablando de visor, quiere decir que estamos hablando del visor de nómina en el SAT. Sí estamos en eso, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, Oye, Mariana, y bueno, sí, mira, quisiera que nos comentaras, ¿qué obligaciones fiscales y laborales les generan los patrones al tener trabajadores? O sea, ¿cuáles obligaciones son las que se le generan al patrón por el hecho de tener trabajadores, por el hecho de ser patrón? sí. Bueno, el hecho de que uno sea patrón o de que los empresarios contraten gente, les genera un tipo de obligaciones tanto laborales como fiscales. Unos ejemplos de obligaciones laborales, por ejemplo, tienen la obligación de pagar en tiempo y forma la nómina. Eh, Estamos hablando de la teoría. En la práctica, pues se ve que a veces algunas empresas no pagan a tiempo, ¿no? Están obligados ante la Ley Federal del Trabajo lo contempla, que el patrón está obligado a pagar en tiempo y forma y en dinero. El salario no se puede pagar de otra forma más que en dinero. Tiene la obligación también de proporcionar las herramientas necesarias. Me da risa porque la verdad es que sí hay cada cosa que ves en cada empresa, incluso a uno cuando lo contratan también, que también ha sido trabajador en las empresas, que te piden ciertas cosas pero no te dan las herramientas. Entonces, ¿cómo vas a trabajar? Por ejemplo, un contador, no te dan computadora en tu lugar de trabajo, pues ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a hacer tus nóminas, declaraciones, impuestos, escritos? Pero bueno, en la realidad y en el país sí suceden este tipo de cuestiones, de que la nómina no se pague a tiempo. Fíjate que en una empresa la nómina no se paga a tiempo, pero anteriormente, en el año 2000, ¿qué estamos? En 2020, la contadora timbraba las nóminas con la fecha del día del pago. Entonces, imagínate lo que sucedió en el visor de nóminas para la declaración 2020, porque esto lo permitía el timbrado de la nómina para 2020, que tu nómina era de, por ejemplo, estamos en abril, tu nómina era del 1 al 15, pero el patrón no pagaba el 15, el patrón pagaba hasta el 20 de abril. Los programas contables nos dejaban timbrar la nómina, incluso la página del SAT nos dejaba timbrar la nómina con fecha 20 de abril. El periodo era de 1 al 15, pero la fecha de pago 20 de abril. Para 2021, un candado que puso la autoridad para evitar este tipo de contingencias y para evitar este tipo de diferencias en el visor de nómina fue que cuando tú metes tu periodo de nómina, que es del 1 al 15, tú no puedes poner ya en la fecha de pago una fecha posterior al 15. Tu última fecha para poner tu fecha de pago es el 15. Puedes poner el 5, el 10, pero que sea la fecha de pago dentro del periodo que estás metiendo de la fecha de pago. Entonces, me decía el dueño de la empresa, oye, pero pues si no tengo dinero para pagar, le digo, sí, pero fiscalmente y laboralmente, la ley no está permitiendo, no permite que tú le pagues en un periodo posterior del periodo de pago a los trabajadores. O sea, estás irrumpiendo en leyes laborales y estás irrumpiendo en leyes fiscales. Y como contador, pues, bueno, nosotros como contadores no podemos, para 2020, que nos permitía eso hacer la página, y nos permitía eso hacer el timbrado, fiscalmente, pues, está repercutiendo la parte laboral, porque no estamos reflejando, al momento de hacerlo como la autoridad, como el SAT ya puso el candado de que no puedes poner la fecha real de pago, porque eso no debería de pasar, porque laboralmente está prohibido. Esta empresa está haciendo mal el CFDI porque en realidad la quincena la va a pagar el 20, pero yo en el CFDI no puedo reflejar que la fecha de pago es el 20. No me va a coincidir fiscalmente la fecha de pago con mi timbrado, porque el timbrado tiene candado y va a quedar timbrado con fecha 15 de abril. Entonces, son prácticas que las empresas hacen
que es como te comentaba, ya está votando de manera electrónica estos errores, y pues ya se pueden revisar si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hiciera una revisión a los FDIs y una revisión a la cuenta bancaria, pues imagínate las multas que le podría imponer a esta empresa. Y bueno, así hablo de una empresa que yo vi, que lo estoy viviendo realmente, pero yo creo que muchas personas que nos dedicamos a esto, pues ahorita a lo mejor los contadores están diciendo, mi empresa, ¿no? Mi empresa hace este tipo de cosas. Pero ya queda la evidencia, ahora sí que queda la evidencia por escrito, timbrado. Eh, Otra obligación que tienen los patrones es pagar las prestaciones de ley laboralmente, que es y te pudiera hablar de muchas empresas que no lo hacen también, pagar el salario, vacaciones, la prima vacacional, que cuando menos sea el 25%, el aguinaldo, la PTU, que ya casi se viene el periodo de pago de PTU. Las empresas están obligadas a dar este tipo de prestaciones. Bueno, los patrones, al momento de que contratan a un trabajador, automáticamente están obligados a pagar las prestaciones mínimas de ley. Y obligaciones fiscales. ¿Cuáles obligaciones fiscales tiene el patrón al momento de contraer, al momento de contratar personal? Pues se tiene que dar de alta en el registro patronal del IMSS para poder otorgar la seguridad social a sus trabajadores. Dar de alta a los trabajadores con su número de seguridad social en su registro patronal. El Infonavit, darlos de alta en el RFC, expedir de manera laboral, la ley laboral obliga a los patrones a expedir constancias de que se les está pagando, de que se les está haciendo en tiempo y forma el pago, y correcta, ¿no? Que es el salario. Y de manera fiscal, pues también las leyes fiscales obligan al patrón a expedir los FDIs, que en materia laboral también lo toman como si fuera el recibo de nómina, y pues se conjuntan los dos, y actualmente con que, bueno, el CFDI funciona para la materia laboral siempre y cuando esté firmado con firma autógrafa, dicen los abogados laborales, porque bueno, si hacemos ahí un recuento de las cuestiones fiscales, la ley fiscal nos deja mandar los CFDIs por correo electrónico y se tiene cumplida la obligación, o en una página subirlos para que los trabajadores puedan descargarlos. Cumplimos en materia fiscal, pero en materia laboral los abogados sí nos exigen que estos CFDIs se impriman, la representación en PDF, y con firma autógrafa, los trabajadores al momento de recibir su nómina la firmen para que quede constancia, y son pruebas que los abogados utilizan para cuestiones de pleitos, ¿no? Otra obligación que tenemos, y es que aquí cuando se espantan los empresarios, cuando les dices que al momento de tener trabajadores, pues estás obligado al pago de las cuotas obrero-patronales. Y entonces aquí dicen, ¿y de cuánto es? Y ya les empiezas a decir, ¿no? Pues que del salario mínimo. Un salario mínimo anualmente te sale de cuotas obrero-patronales como 25,000 pesos aproximadamente. Eso te cuesta el seguro social por tener un trabajador de un salario mínimo. Me decía por ahí un dueño de una empresa, oye, pero pues eso que voy a pagar es lo mismo como si yo pagara un seguro privado, me sale lo mismo. Sí, pero en materia laboral, en materia privada, tú estás obligado a darles seguridad social. Y bueno, para el caso privado está el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me sale muy caro. Pues sí, sale como 25,000 pesos, más o menos, tener un trabajador. Entonces, si ustedes quieren emprender un negocio y van a contratar personal, pues ya nada más échenle números. Si un trabajador me sale 25 anuales, pues 2 trabajadores 50 y así. Y si los quiero dar de alta, porque el salario no es mínimo, es un auxiliar contable y le pago 8,000, le pago 10,000, entonces obviamente pues las cuotas se van a incrementar. Aquí es donde nos espantamos al momento de que nos dicen que si quieres tener trabajadores, sí, pero la parte más costosa para un patrón, pues es la parte del IMSS. ¿Cómo ves, Alicia? De seguridad social.
No, pues está terrible, ¿no? Sí, es mucho. Y luego si nos pesa también porque pues el servicio no es el mejor, etcétera, ¿no? Bueno, pero aquí, bueno, nosotros, pues nuestra obligación es, ¿quieres ser patrón? Estas son tus obligaciones. O sea, no, y no las puedes eludir. O sea, es la ley. ¿Cómo? Analízalas. Pues es la ley. ¿Por qué es tan caro? Pues es la ley. Yo no hice la ley. Yo no la inventé. Es la ley. ¿Sí? Y tú sabes que cuando infringes la ley te puedes tener ahí unas contingencias muy interesantes y sobre todo por parte del Seguro Social, ¿sí? Un trabajador que no esté satisfecho, que está enojado, que es que no me están dando mis cuotas, no me registraron el Seguro Social como debió de haber sido y demás, ese trabajador basta con que hable al Seguro Social de manera anónima y al tercer, cuarto, quinto día a la semana ya tienes al Seguro Social a ir haciéndote una revisión, ¿sí? Sí. Eso es real, eso es real. Entonces, ¿por qué nos tenemos que estar arriesgando? O sea, sabemos que hay obligaciones en cuestiones laborales, sí. ¿Puedes cumplirlas? Pues entonces contrata trabajadores. ¿No las puedes cumplir? Piénsalo dos veces, ¿por qué? Porque yo creo que de las autoridades más recaudatorias y que son muy eficientes, ¿sí? En la recaudación y en cuanto tienen un foquito ahí de que, ay, este patrón no está cumpliendo oportunamente, rápido te cachan, rápido van y bueno, te están revisando no nada más lo del trabajador que está inconforme, te están haciendo una revisión por un año, ¿sí? Y que Sí. te van a sacar cosas, te las van a sacar, aunque a lo mejor no correspondan, ¿verdad? Pero ahí le van a estar picando. Oye, es que el salario de integrado no me lo integraste porque ya tiene 2 años y en lugar de estar el factor 1.0452, ya tiene el segundo año, ya las vacaciones ya son más. Entonces ya tu salario diario ya se incrementó. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Puedes y tienes la capacidad para poder tener trabajadores con todo lo que implica, pues adelante, hágaslo. No la tienes, la recomendación es que pues entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque te estás creando contingencias innecesarias que te pueden llevar hasta el cierre de la empresa. Porque el seguro social es muy bueno para Sí, irte a claro. revisar. Cualquier cosita que ahí lo vas a tener. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería yo creo que la recomendación. ¿Qué opinas? Sí, no, el seguro, ahorita que estás hablando del seguro social, el seguro social no te perdona ni 10 centavos, te los cobra. Te cobra los 10 centavos, te mandan el requerimiento y de acuerdo a la cuota tal, el trabajador tal, debes 10 centavos y hay que pagarlos. Y Ahí págamelos. Sí, sí, es sí. más o menos, Oye, que es que al- no tengo dinero. Ah, bueno, si no tienes, lo hacemos en parcialidades. No te preocupes, lo hacemos en parcialidades. Oye, pero entonces te metes otro compromiso más fuerte porque pues el convenio en parcialidades pues es caro, pues. Sí, entonces la recomendación es esa. O sea, ¿puedes? Hazlo. ¿No puedes? Mejor no te metas, ¿no? Oye, Mariana, y bueno, mira, sí, tenemos aquí algunas preguntas. Entonces, ¿qué te parece si vamos dándole lectura? ¿Te parece? ok. María Segura, ¿qué recomiendas hacer cuando timbramos en un mes posterior al trabajador y solo poner ISR retenido el de una quincena? A ver otra vez, ¿cómo? Vamos a repetir. María Segura, ¿qué recomiendas Ajá. hacer cuando timbramos en un mes posterior al trabajador y solo poner ISR retenido el de una quincena? Bueno, más bien, aquí habría varias preguntas. ¿Cómo le pagas a tu trabajador? Si de manera mensual o quincenal. Si es de manera quincenal, hiciste dos pagos. Entonces, lo recomendable es que se emita el CFDI por cada quincena. Si no lo timbraste en el mes que lo debiste de haber timbrado, la autoridad te da plazos para hacerlo de manera legal, que dependiendo cuántos números de trabajadores tengas, te da días adicionales para timbrar. Ok, ya pasó más de 20 días, pasó un mes, pasaron 2 meses. ¿Se puede timbrar? Sí se puede timbrar, pero era lo que les decía de los candados. Al momento de que ustedes timbren esta nómina que no se timbró, por ejemplo, del mes de enero, yo voy a poner que durante el mes de enero eh,
si el pago es quincenal, voy a hacer 2 timbres. Del 1 al 15 de enero, voy a hacer mi primer timbre y voy a poner que mi periodo es del 1 al 15 y la fecha de pago legalmente, laboralmente y fiscalmente se debió de haber pagado en ese periodo. Último día de pago, 15. Entonces, al momento de timbrarlo, lo estamos timbrando a destiempo, pero la información que estamos metiendo en el CFDI es la del periodo del pago que no timbramos en su momento. Dirían aquí, ¿es deducible o no es deducible? Pues bueno, ya no estaríamos cumpliendo con la legislación de código fiscal que nos dice que tenemos días adicionales. Estamos timbrando la nómina después del periodo que nos está autorizando la autoridad. Pero bueno, normalmente cada año la autoridad nos deja timbrar la nómina a destiempo, nos da como 1 mes y medio para volver a retimbrar. Entonces, supongo que en una revisión la autoridad es flexible. Pero bueno, si me preguntas que si solo de una quincena, pues solamente que le hayas pagado una quincena, pero si le pagaste 2 quincenas, tienes que hacer los 2 timbres que amparen los pagos de ese mes, con la fecha de pago en la que se pagó. Ah, ojo, y para retenciones, pues se tiene que coincidir. Oye, acuérdense que el visor del SAT se va actualizando. En cuanto tú metas estos datos, la página del SAT va a jalar los FDIs y se va a basar en la fecha de pago. Actualmente la autoridad, el visor de nóminas, para el pago de retenciones está tomando la fecha de pago que tú le pongas en el timbrado. Ok. Entonces yo creo que con eso se contesta la pregunta que hace posteriormente también María Segura. O sea, el SAT no considera las retenciones del mes, sino solo las timbradas. Las timbradas, exactamente. Nosotros estábamos acostumbrados antes a hacer nuestra nómina en Excel y ahí poner las retenciones y presentar nosotros de manera manual las retenciones. Actualmente no. Tiene que estar timbrado para que te conozca, para que te reconozca. Bueno, ahorita las plataformas, no sé si vaya a cambiar. Les digo que cada semana yo me llevo una sorpresa con esto de los llenados. Una semana sí me reconoce y me deja moverle, otra semana lo que yo emití de CFDI es lo que me deja. A veces me lo pone mal, tengo que esperar otra semana y se corrige el error. O sea, están como haciendo parches y parches cada semana. Pero sí, lo que toma la autoridad para las retenciones es la fecha de pago y lo que les comentaba, la clave del catálogo que estés utilizando para tus percepciones y deducciones y la clave de ISR que le estés metiendo a tus timbres. Muy bien. También nos comenta María Segura, y también nos pasó que por deber diferencias en retenciones no nos consideran deducible la nómina. Por deber retenciones. Bueno, es que habría que revisar el caso específico, pero la nómina es deducible al momento bueno, sí, la ley sí establece que se tienen que pagar las retenciones y se tiene que pagar la nómina. Entonces, pues efectivamente, si no estamos pagando las retenciones, y además ahorita en 2022 es el pan de cada día de la autoridad, porque ya no podemos, se está convirtiendo en el IMSS, el SAT. Si nosotros dejamos de pagar, bueno, al menos eso es lo que me ha pasado con las empresas. Si yo, por ejemplo, de enero no pagué retenciones, en marzo ya me está mandando la invitación. Si no las entero, a los 15 días ya me está mandando el requerimiento. Esto me está pasando con una empresa donde ya no me permite atrasarme con las retenciones. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene los timbrados. ¿Qué es lo que hacen luego los empresarios? No tengo dinero, aguántame. Yo te aguanto, pero la autoridad ya tiene esta información y la tiene súper, súper amarrada. Cada día la tiene más amarrada. Entonces, pues sí es importante que sobre todo las retenciones, que ya es lo que tiene más controlada ahorita la autoridad, se paguen en tiempo y forma, porque ya no hay forma de decirle, no es cierto. Si queremos hacer deducible, tenemos que timbrar. Si timbramos, la autoridad ya tiene la información, ya no podemos decir, no es cierto. Y si lo hacemos entonces, mal... conclusión, para poder hacer deducible tu nómina, tienes que hacer el pago de las retenciones, ¿no?
Muy Sí. bien. Oye, nos comenta Berenice, hay una empresa que contrata a personas jubiladas y les paga como asimilados a salarios, pero los paga de manera semanal. ¿Existiría algún riesgo ahí? Pero riesgo para qué? Porque ahí hay varios riesgos. O sea, ¿de qué estábamos hablando? Jubilados, se supone que no pueden ganar más de cierto porcentaje de lo que venían ganando porque les quitan la pensión, uno, para el seguro social. Eh, pero si no rebasa ese monto, en realidad tendrían que estar como trabajadores, como asalariados, no como asimilables. Recuerden que la figura de asimilables es meramente fiscal. Entonces, ¿en qué supuesto de asimilables a salario caemos? En que somos honorarios y le prestamos solamente a un prestatario más del 50%, que si realizamos actividades empresariales, o sea que si estamos por honorarios y queremos asimilarnos a una empresa, tendríamos que ver los supuestos de cada persona. En este caso, si son jubilados, la ley del Seguro Social les permite seguir trabajando siempre y cuando no rebasen, nada más que ahorita no recuerdo, pero creo que es el 40% más de su salario. O sea, tienen que tener un salario menor al que venían percibiendo para que no les quiten la pensión. Pero sí pueden seguir trabajando como salarios. Recuerden que en la materia de salarios, si hay subordinación, tienen que estar los trabajadores como asalariados, no como asimilables. Asimilables es meramente fiscal. Habría que revisar en qué supuesto cae. Si sí es un asimilable en realidad o estamos simulando operación. Muy bien. Nos comenta Ana Gabriela Pantoja Elías. Si timbré una percepción mal, ¿cuándo recomiendas corregirla? ¿A final de año y debo retenerle el ISR faltante, ya que la mitad era grabado y exento y yo lo timbré todo exento? Pues estuvo mal la retención, pues. Ok, pues yo les ¿En qué recomendaría momento, hacerlo en de qué momento, en qué momento recomiendas hacer pues, la corrección del timbrado? desde el momento que te das cuenta, porque así vas cuadrando mes con mes tus retenciones. Si nosotros ese CFDI lo cancelamos y lo volvemos a emitir, ojo, a veces la autoridad de inmediato reconoce la información. A veces tarda 4 o 5 días, o sea, no sé, de que dependa, les digo que yo cada semana, este año cada semana que entro al portal es una sorpresa nueva. Entonces, yo lo recomendaría hacer desde ahorita para que hagas tu corrección de pago provisional y te vaya checando tu papel de trabajo con el visor de nóminas mes con mes. Porque al final del año, para mí como contadora, se me hace muy pesado revisar la nómina, porque es volver a hacer la nómina de todo un año, en un mes, ¿no? En revisar en 5 días lo que no hiciste todo el año. Yo prefiero revisar mes con mes, hacer mis cierres, descargar CFDIs, hacer la comparación, revisar mi contabilidad electrónica, hacer una conciliación de las tres partidas, enterar lo que es, revisar visor de nómina, para que yo en enero o febrero tenga mi nómina bien. Y no esperarme hasta final, porque ya ni voy a saber dónde está la diferencia. O sea, ibas a tener que... Sí, sí, no, no. Si eres un, Se si eres un incrementa contador de tiempo, considerablemente el trabajo y las prisas y demás, y eso, bueno, pues, pones en riesgo la deducibilidad de la nómina. Y como contábamos, pues es un bien importante que tenemos que estar cuidando. ¿Qué lo vamos a hacer más eficiente si lo hacemos de manera mensual, pues, mensual? ¿Sí? No nos vamos a esperar hasta el final del año, porque pues ponemos en grave aprieto la deducibilidad de la nómina. Muy bien. sí, Adán Espino nos comenta, tengo una nómina semanal. El lunes de cada semana entregan incidencias del periodo a pagar. Se timbra y se paga todos los miércoles. ¿Estoy incumpliendo? no, cada quien, acuérdense que administrativamente cada quien decide qué días paga y el periodo. Las nóminas semanales, en mi experiencia, pues algunos los pagan el lunes, otros el viernes, otros el jueves, no importa. El punto es hacer nuestros FDI en los periodos que la autoridad permite. Bueno, ese es el deber ser. Tenemos que timbrar nuestra nómina una vez
tanto por cuestiones laborales, tanto como por cuestiones fiscales y cuestiones administrativas, se hace la nómina y en el momento que se hace la nómina hay que timbrarla para recabar la firma autógrafa de los trabajadores en el momento de la nómina. Entonces, si este proceso lo vamos haciendo de manera ordenada y conjuntando las tres partes, la fiscal, la laboral y la administrativa, nuestra nómina se va bonita. Pero ¿qué pasa si nosotros como contadores dejamos, ay, pues ya los timbré, ya los mandé por correo y se quedan ahí los FDIs? Cuando llega a haber un problema laboral, el abogado lo primero que nos va a solicitar es: enséñame todos los FDIs de ese trabajador desde que entró a la fecha. Ahorita el trabajador, si está enojado, ya no te va a firmar todos los FDIs. Y esa es una prueba que él puede utilizar en tu contra. Entonces, hay que tratar de hacer las cosas en tiempo y forma. Aquí no importa tú cuándo la pagues o cuándo la dejes de pagar. Más bien es timbrar tu nómina en el momento. Si no puedes hacerlo en el momento, digo, para mí administrativamente es mejor hacer la nómina y timbrarla en el momento que voy a pagar para en ese momento recabar las firmas, para mí administrativamente. Ok, no te gusta hacerlo así, quieres como que dejar pasar un tiempo, la autoridad nos da días adicionales dependiendo del número de trabajadores. Podemos utilizar esos días. Ya si de plano se nos pasó, no pudimos, la carga de trabajo, ok, tratar de hacerlo, no esperarnos 2 meses, ¿no? Tratar de hacerlo lo más pronto posible. Ustedes pueden administrar su nómina como ustedes quieran, siempre y cuando ustedes timbren esa nómina, preferiblemente en los plazos que las leyes establecen. Muy bien. Oye, aquí tenemos tenemos otras muchas más preguntas, pero vamos a leer la de Betty Hernández. A los trabajadores con salario mínimo no se les debe retener cuotas del IMSS, pero el patrón debe de pagarlas. ¿Son deducibles? No. Eran deducibles, pero hubo una reforma por ahí hace como 5 años donde dice que las cuotas que los patrones paguen por cuenta de los trabajadores no son deducibles. Pero estamos hablando del salario mínimo. No son deducibles. La ley sí establece las cuotas que el patrón pague de salario, perdón, las cuotas obreras que el trabajador pague no son deducibles. Aunque sea el salario mínimo. Aunque sea el salario mínimo. Lo checamos. Porque en el mínimo, pues, sí, más bien, ¿no? Sí, lo checamos. Yo creo que sí, esa pendiente, sí. O sea, cuando tienes un trabajador que gana más del mínimo y dices, ok, sus cuotas de esa persona, de ese trabajador, yo las voy a pagar para ayudarle al trabajador a que no se le descuente, ¿sí? Creo que estamos hablando de esas, que a lo mejor podrían ser no deducibles, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con el mínimo, el patrón sí o sí al 100% está obligado a pagar las cuotas del IMSS. Sí, pero en la ley no le retienes nada por Sí, pero la ley no especifica si es del mínimo o no. Nada más te establece, pero si quieres lo revisamos. Nada más que ahorita no tengo la ley aquí ahorita a la mano. Dice nada más que las cuotas obreras que se paguen no son deducibles. No especifica si son del mínimo o no. Por ahí está del 27, lo checamos. Muy bien. El artículo 27. ¿Qué comentabas, Mariana? Mariana, ¿sí me escuchas? Sí, que no son deducibles. Okay. Sí, te escucho. Ok, que no es deducible. Las cuotas que pague el patrón por cuenta del trabajador. Muy bien. Lo voy a revisar y si no... Mariana, tenemos otras muchas preguntas, pero estamos llegando a la parte. Sí, por Betty Hernández, por favor, si nos regalas un correo, por favor, un correo a COFIDE para que podamos revisar puntualmente esta respuesta que en este momento no la tenemos al 100% considerada, ¿sí? Mariana, estamos llegando a la parte final de nuestro foro. Antes de que nos vayamos, si nos puedes, alguna recomendación que nos puedas hacer, Mariana, al respecto del visor, de la nómina, ¿qué nos recomiendas hacer, pues,
con el visor para que pues todo nos salga bien, para que no tengamos diferencias con el SAT. Bueno, primero sí revisarlo, no esperarnos hasta el 31 de marzo para empezar a revisar la nómina. Llevar un control de manera mensual nos va a evitar muchos problemas. Al menos este año, yo 2021, cerré muy bien mis empresas llevando este control. Descarga de CFDIs, revisando el papel de trabajo. Los que estén en el curso, pues les voy a enseñar todas estas cuestiones que en mi experiencia he vivido. Les compartiré la evidencia para que lo vean. Cómo desde los pagos provisionales podemos dejar bien cuadradas las retenciones y los salarios. Quedaron pendientes, nosotros, Mariana se compromete a contestarlas junto conmigo, es un compromiso. Por favor, si nos las pueden mandar a contacto@cofide.mx. ¿Cómo ves, Mariana? Los esperamos en el curso también. Claro, por supuesto. Los esperamos en el curso y ahí les estamos dejando también en el chat el correo electrónico contacto@cofide.mx, ¿sí? A lo mejor no se los vamos a contestar de inmediato porque Mariana ya se va de vacaciones, pero para que haya una respuesta. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, Mariana. Gracias por tu apoyo. Y bueno, recordarles a toda nuestra audiencia que todos los martes de 5 a 6 de la tarde tenemos estos foros. Gracias, que tengan todos ustedes muy buena tarde. Hasta la próxima.